¿Qué es esto? ¿Dónde Pues ya estamos en el salón náutico más grande del mundo. ¿Me has dicho qué es esto? El salón náutico más grande del mundo, sí señor. No sé. Yo creo que va a ser el sitio donde vamos a ver todo lo que no podemos permitirnos comprar. El viaje de la infelicidad. El viaje de la infelicidad. No, hombre, seguro que nos regalan un boli o algo. Algo nos llevamos. Pues nada, habrá que entrar, ¿no? Venga, vamos para adentro. Vamos a investigar. Venga. El Salón Náutico de Düsseldorf. El salón náutico más grande del mundo. 16 naves que ocupan 220.000 metros cuadrados, en los que más de 1.500 compañías diferentes de 67 naciones nos enseñan todas sus novedades a más de 214.000 visitantes de 120 países diferentes. Con estos números os quedaríais impresionados, pero si lo veis en persona, yo daría bicicletas para recorrerle, porque esto es inmenso. Además, impresionante. Qué nivel, qué barcos, cuántas cosas. Estas naves tan gigantes que además tienen calefacción, que tú estás dentro en manga corta, que nos hemos bañado en tanques de agua calientitos. Aquí va. La cantidad de dinero que hay aquí metida no os la podéis ni imaginar. Y sobre todo los barcos. Aquí es que esto que está a más de 500 kilómetros del mar, aquí han traído unos barcos de 40 metros metidos dentro de las naves, de 10 metros de altura, auténticas burradas, no os podéis imaginar. Y todo esto lo traen aquí específicamente para esta feria. Montan piscinas gigantes con ventiladores. Esto es impresionante. Como diría Jesús Lin, impresionante, en 2 palabras. A más de 500 kilómetros de tierra y han traído aquí unos barcos. No sé cómo pueden traer estos barcos aquí dentro. Bueno, sí lo sé porque he estado viendo algún vídeo y viendo que los traen en barcazas, en camiones, los descargan. No sé cómo los meterán dentro, porque aquí es que no hay puertas lo suficientemente grandes, pero aquí está, todo. Impresionante. Mira. Pues hombre, esto es un buque. Una cosa te diré, tampoco tiene tanta diferencia con el trastolillo, ¿eh? No. No sé si veremos un trastolillo siquiera, ¿eh? No. Sí, hombre, alguno habrá. Y ahora dilo, no te gusta ninguno. No tendría ninguno de estos. No te comprarías ninguno de estos. Bueno, no me puedo comprar ninguno. Ya, pero si me regalasen, no sería ninguno de los que quisiese. Esto veo mucho mantenimiento. La cuestión es que los barcos parecen mucho más grandes fuera del agua. Mira. Porque ahora mismo, fuera del agua. Mira, ese es 36 pies, el mío tiene 32. Vamos, mi barco no es así de grande ni de milagro. ¿Tu barco no es así de grande ni de palo? No. 2 metros menos. Este dices que es como el... Esto es el mismo tamaño de mi barco. Yo no lo veo. Joder, pues parece una inmensidad, ¿eh? Parece inmenso en comparación. Un houseboat de estos. Yo soy muy fan de estos, tipo casa flotante. ¿Ves? Pero en esto se aprovecha bien el espacio. Joder, entonces sí que son metros, ¿eh? Este me parece una barbaridad, ¿eh? Que mira, compara con un humano. ¿No? ¿Cómo cojones han metido esto aquí? Es esto. Que esto tiene pinta de correr, ¿no? Esto tiene pinta de ser una bestia. Bueno, aquí ya se ven barcos un poco más manejables, ¿no? Sí. Yo por lo que veo por aquí, pues bueno, sí, ya motoras... Aquí igual ya te puedes comprar algo. 22.000. 22.000, pues es un poco pequeño, ¿eh? No mejoramos el trastolillo con esto. Hoy mira, y con remolque. Mira, que escapes. Igual esta es nuestra categoría. Estos sí nos los podemos permitir. Igual nosotros nos podemos permitir más de este tipo. Mira este que cookie.
Pero a ver, la duda que he tenido yo siempre, ¿es anfibio o no es anfibio? Yo creo que sí, porque las ruedas tienen pinta de muy reales. Sí, ¿no? Tienen pinta de muy reales las ruedas. ¿Quién no quiere un unicornio en su vida? Si quieres ganar unos pies al trastolillo, le pones esto, una plataforma para tomar el sol detrás. Anda, pues esto es guapo, ¿eh? Esto todo el mundo quiere ¿Qué uno. es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es para quedarte en el sitio. Es posicionamiento dinámico. ¿Lo enchufas, no? Hace así, baja, se mete y, Y ellos va solo girando se y pone te deja ahí en el a sitio. tal y que tiene GPS y... Sí. Eso me gusta a mí. Lo mejor de la moto de agua. ¿Y el motor será el de la moto de agua? Sí, el motor es la moto de agua. Y entonces tú la sueltas, ¿no? Vienes aquí y haces traga atrás. ¿No? Sí. Y puedes separarte y dejar esto. Esto es Pero guapísimo. vale, tienes en muchos modelos. ¿Esto sabes para qué sirve? Para complementar el dicho de con mala mar al bar, pues con buena mar al bar también. Al bar también. Unas primeras impresiones. Que hay demasiadas cosas. No, hemos cogido pocos días. ¿Y esto cómo va? ¿Te metes ahí dentro? Sí, claro. Pues ahí yo creo que no vas a tener mucho espacio, ¿eh? Cómodo, o sea, no es para ir al puntal. Aparte, ahí, yo con eso es la motora más grande que me puedo permitir. Y que seguro que no me lo puedo permitir. Esto es lo que yo necesito, una lancha de desembarco para bajar en el puntal. A bajar el puntal ahí, sin mojarte. Si Sin mojarte. si tuviese extensible la rampa, ¿no? Para Ahí está, poner ya. los metros que quieras. Pues, oye, mira, igual hasta puedes meter un vehículo ahí dentro. Que con la que hay aquí montada tienen que venderse barcos, pero muchos. Participar aquí y traerte 2, 4, 6, 8, 10, 12 motoras, meterlas aquí, tienes que vender. Muy guapo, el barco de madera. Muy, muy chulo. Custom suena caro. Superboats, ¿no? Sí, no yates. No esto super es yachts. barquito. Vale, vale. Super barquitos. Estos barquitos, por ejemplo, pues ese. Esto es barquito, sí. Ese O sea, barquitos, ¿no? Tú tienes un super yate de 150 metros de eslora y tienes esto para desembarcar en el chiringuito. Tu propio submarino. ¿Qué dices? ¿En serio? Pues mira, esto sí que lo veo, ¿eh? Mira, nos vendría guay, ¿sabes para qué? Para el episodio que hicimos... Del Titanic. No, para el episodio de recuperar... Mira, se te cae el destornillador Sacas el y entonces cacharro sacas el este. submarino y le Y puedes, te y le metes- y te puedes metes recuperar. La Vespa del mar. Una Vespa eléctrica será. Será eléctrico, porque si no, varios modelos de motos diferentes. Y es tipo moto de nieve, si te fijas por el control que tiene. Sí, tiene ahí como una paleta delante, ¿no? Vale, pasamos ahora de superbarcos a superyates. A superyates. Vale. O sea, híbrido. Así gasta poco. Este, como es híbrido, solo gastará 800 litros a la hora. Ya sé por qué. Le han puesto híbrido porque si no, no le dejan entrar en la ciudad, en la Madrid, en el zona centro de Madrid, altas claro, emisiones. para ponerle la etiqueta eco. Venga, ahora, ¿cómo lo han metido aquí dentro? Ya, porque es que no se ven puertas ni nada. Han tenido que desarmar el edificio, Accesorios para el superyate. ¿no? Mira, a ver si aprendes. Mira cómo brilla. Está limpio. ¿Eh? Tienes que tener un barco muy bonito para poder poner algo tan bonito en él. Un poco demasiado altos los techos para mi gusto. Mucho espacio desaprovechado en altura, ¿eh? El calor se va para arriba El siempre. calor se va para arriba, eso... 156 pies. Esto tiene que ser de cartón piedra, porque si no, ¿cómo has metido esto aquí? Ah, Acaba de venir un señor de Rai Marine y me ha dicho no sé qué, que quiere hacerte no sé qué en las piernas. Algo de un mando a distancia, me ha dicho. va a ser que quiere comprar un mando para su equipo Rai Marine. Ah, pues en la tienda de Loco Sailor ya sabéis Ahí que lo puedes tenéis. comprar, ¿eh? ¿Eh? El año que viene ponemos un stand aquí, ya verás. Esto será otra cámara más. Otra cámara más, imagen térmica que tenemos, podemos mover, podemos hacer zoom y que encima va
identificando objetos por todas partes. How much does it cost this one? This one is around 30,000 euros. 30.000. Otra cámara más. Esto lo tengo yo en el mío, con la vista cenital, con la vista frontal, con la vista tal. Y nosotros le hemos enseñado como por algo menos de 150 euros. Esto es un molinete eléctrico. Ah, que le pones ahí. Mira, como este tengo uno idéntico. Sí, ¿no? Los nuevos modelos, pero no me convencía mucho que está la batería metida aquí dentro. Nunca conseguiremos salir de aquí. nunca conseguiremos salir de aquí. Esto es un pod de esos. eléctrico. O sea, en vez de reemplazar el motor, esto va afuera, le incrustas en el barco, esto entra dentro y entonces pues ya tienes. Y te sirve para propulsión, para Te sirve maniobra, para propulsión. ¿no? Muchos tienen regeneración. Esto para mí es el futuro de los barcos de vela. Desalinizadoras. Anda. Y no hay que darle a la manivela como Juan Meredith, ¿no? Con esta. No, en esto no hay que darle la manivela. David? Yes. I'm David from Spain. Okay. We already talked last year and you sent me one device from from your YouTube channel, the Local Sailor. Yeah. Si yo me fuese a dar la vuelta al mundo, el juguete que seguro llevaría en mi barco sería esto. O sea, tener un equipo de submarinismo en el que no tienes que preocuparte de llevar aire comprimido, en el que no tienes que preocuparte de la presión en las botellas, del deterioro, y que simplemente lo cargas con tus paneles solares, esto te puede sacar de cualquier apuro. No sé yo, o sea, yo no consideraría que estos son accesorios, ¿no? Oye, yo tengo un jacuzzi en mi barco, que lo hemos mostrado en un episodio. Es verdad. sea De hecho, que- es prácticamente indistinguible de este. Cualquiera de estos, indistinguible. ¿Qué es esto? ¿Me explicas qué es esto, por favor? O en cuanto entienda lo que es, mira, tienes... And 30 centimeters before you arrive, comes this automatically to your boat. so you don't have to tie the boat and anything. You don't have anything. So this is basically exactly like the Mechazilla thing that Elon Musk used to take the rocket when it comes back. Something like that. Something like that. Yeah. That's great, that's great. Pero- Mira, viendo velas, puedes aprovechar para... Venga, aquí tienes, Yo no. aquí tienes tu cámara, puedes Sí. llorar un poco a quien quieras. Sí. Venga. Ya, si algún patrocinador quisiese ponerle unas velas a mi barco, ahí Encantado, serigrafiadas, con sus logos y con The Local Sailor ahí por todas partes, vamos. Se iba a ver su logo ver por la Bahía de por Santander. todas partes. Vamos, todo el por año. la Bahía de Santander y en YouTube. Más de 50.000 personas estarían viéndolo, vamos. Mira, por ejemplo, este es el que tengo. En comparación, esto es una bestia, ¿eh? Porque en comparación con este, I think this one works really This well. is the Ultra. This is our anchor. The reason why it works very well is we are the only anchor which have a hollow shank. Uh-huh. So we have no weight here. We Yeah. have 60% of the weight here. So, yeah. And that's why when it comes down, you pull, it sets within its own length. Very often when the anchor comes up, it doesn't come up like this. Yeah. It's always twisted. Yeah. And then you have to Always you have to pull or Not anymore. With this swivel, the moment this swivel hits the bow roller, careful, it will turn. It will always turn. yeah. You can show it better on the winch, on the electric winch. The effect is even more drastic, but Uh-huh. it will always turn 100% of the time. Thank you so much for the information. Thank you. Thank you. Pues sí, mira, eso me ha gustado mucho. Ya estás pensando. Eso me lo compraría. Ya estás pensando en copiarlo, el pájaro. La imprimo en 3D. Lo vas a imprimir en 3D. No, ese me lo compraría. Eso igual lo miro. Uy, mira. Mira dónde estamos. Por fin en SVB. Esto es como estar en casa. Esto, mira, no hace falta que me explique. Esto te digo yo para qué vale. ¿Sabes para qué? ¿Eh? Esto cuando está así de espaldas, tú estás sentado ahí
con un gato así acariciando. Y entonces Maléfico. se gira y dices, señor Bond, le estaba esperando. Podría ser, podría ser. Esto, aquí, ya. Ahora sí, ya. Esto es casa, esto es Esto es casa. casa. Aquí ya. Yo quiero subirme a este, a ese, a ese. Uy, a ese de ahí, David, ese de ahí parece... Mira, parece esa es la idea que quiere Plamen. Ah, sí. hay que grabarle eso. Y esto es una locura, ¿eh? Es inmenso, además, ¿eh? ¿Le ves? ¿Esto qué es? Que hace así, hace el flux y hace así como y para... sale, y se abre. y se hace más ancho. Ostras, qué guapo, ¿no? Aunque una cosa te digo, David, ¿eh? Esto de aquí, eso, ¿sabes para qué vale eso? ¿Sabes para qué vale? Para romperse. Para romperse, vale. Si le preguntas a Tungsten, que es el del astillero que sale por ahí, te dirá que esa es la pieza más cara de todo el barco. Pero es que ya no es que metan los barcos aquí. Es que mira la que montan. O sea, la iluminación, los 200.000 millones de cristales, o sea, todo al milímetro. Este me mola, ¿eh? Este es el de Reverte. ¿Este es el de Reverte? Bueno, un Halber Rasi, O sea, un primo de este. un primo de este. Un primo de este. Y este también mola, ¿eh? Este me gusta, con Deck Saloon ahí, esto siempre... Mira, y había un Swan. Ese te mola a ti, ¿no? El Swan. No hay nadie a quien no le gusten los Swan. Otra cosa es quién se los puede permitir. Esos son una maravilla carísima. Es que encima los hacen bonitos los cabrones, porque si Bueno. fuera feo, pues dices, bueno, lo comprará Bueno, un... pero mira, hombre, si hablamos de barcos bonitos y caros, Zafir. Ostras. Entonces en Santander tenemos alguno pequeñito, ¿Ah, de sí? 30 pies. Me gusta el color. Siempre hemos hablado de las categorías, ¿no? Que es los barcos blancos, los barcos azules, de casco azul, ¿no? Que ya es como de ricos, los barcos dorados, que ya es de supermillonarios. Y los Zafir de tamaño moderado, no sé si tendrán alguno pequeñito, pues esto es como los que hay aquí en Santander. Son Day Sailors carísimos. Bueno, yo soy Alfredo Pérez, soy un seguidor de vuestro canal. Somos de la empresa Set Sail. Somos los importadores para España de Maxus, este astillero. En Barcelona ya estuvimos viendo algunos de los Maxus, me parecen diseños para los mortales. Exactamente. Barcos para los mortales, podría ser Esa el lema. frase, sí, señor. Podría ser el lema, barcos para los mortales. Te voy a dar tres escalones de precio. La versión Basic con un Garmin, equipo de plotter, siempre sin impuestos, sin transportes, 115.000. La versión Pro, 3 cabinas, 30 caballos, ya equipado para poder hacer incluso charter, Sí. 125.000. Y la versión Full Equip con Autopilot, ICE, todo Sí. lo que quieras poner, 144.000. Es decir, precios todos muy contenidos. Pues vamos a ver un Dragonfly. Si tuviese dinero infinito, yo en Santander el barco que tendría sería este. Si te fijas, mira, esto es la diferencia. Esto es con el brazo plegado, ¿vale? Y eso es con el brazo extendido y lo haces en marcha. Cuando llegas a puerto ¿Qué lo dices? recoges O sea, esto es como un descapotable. como un descapotable. Le das y sale así para afuera. Todo el patín. Todo el patín es garaje. Para Sí. echar mierda. Tampoco puedes meter toneladas de peso porque el objetivo es que el barco vaya rápido. Vamos a entrar en el Dragonfly 40, el barco con el que siempre soñé. Bueno, tengo que O sea, decir para hacer, por decir- dentro es como un 32. que me parece un poco estrecho. Ya, porque es que es como un 32 y luego es muy afilado en los cantos, por eso estos bancos están tan altos, tiene orza abatible, por eso tiene todo este hueco aquí, porque en realidad le quitas el calado y cala menos que el trastolillo. O sea, no es un barco habitable, es un barco hiper rápido. Yo te diría que entiendo más 1 millón aquí que en un Dragonfly. Claro. O sea, un 40 pies, 1 millón de euros. Pero claro, Bueno, nos vamos entendiendo, David. esto, Nos vamos yo a entender. aquí conquisto a mi mujer. O sea, mi mujer viene aquí y dice, pues sí me gusta esto más salir en el barco, ¿eh? Porque al final tú dices, esto es un apartamento de lujo en un barco que anda. Hay los decisores, ¿no? Que es el que quiere disfrutar del barco navegando y quien quiere que le entre por los ojos y que sienta que va a un sitio cómodo. Hay gente que dice que eso del foil, que no es navegar. ¿Qué opinas? Que todos acabaremos teniendo foils. Pues que te quitas las olas, anda mucho más con mucho menos viento. No, lo que pasa es que evidentemente en un barco de crucero seguramente ya necesitas mucha electrónica para poder llevar una cosa tan compleja a mucha gente.
Entonces al final pues se convertirá en algo que igual no es navegar. Este, y creo que no lo he dicho nunca, es el barco que me compraría si tuviese dinero infinito. Igual este me convence más que cuando he visto el Trimaran, ¿eh? Esto es más mi estilo, un Land Rover del mar, ¿eh? Una bestia, todo aluminio, extra resistente y luego pues habitable. Ya ves que con sitios protegidos, chapa. Con esto no hay lugar al que no puedas ir. Fíjate que tienes aquí la chimenea, por ejemplo, de la calefacción, estará preparado para la calefacción. Y luego cuando entras, esto me encanta, el diseño en 2 alturas. Ah, que tienes aquí arriba. Aquí arriba, esto para mí es la maravilla. Y aquí arriba ves, ¿no? Tú puedes estar sentado aquí arriba y tienes una vista 360 en todas las direcciones. Esto tiene mucho sentido porque un camarote en el centro normalmente es más estable cuando estás navegando con... Y tienes acceso a más partes del barco más rápido. Baño completo, con el tallero con calefacción. Me han dicho que aquí tienen que es el que entregas el viejo y te dan el nuevo. Pues esto es como el mío. Bueno, Exacto. bueno, no, está aquí tienes para meter la donde Biggie. meten el mío. Aquí es donde puedes meter el mío. Me gusta mucho porque al final todos acaban adoptando las mismas soluciones y al final dices, ¿cuántos barcos hay que no acaben poniendo un bimini o que no acaben poniendo un cubrerociones? Y dices, Exacto. si coges y tú ya pones el escotero en el sitio, pones un arco, lo tienes ya preparado, en realidad te va a dar una comodidad. Igual no es el óptimo para ser regatero, pero... En este barco tienes la opción de poner el arco poner directamente el bimini solo o poner el hardtop, que es en el que moverse en el 60, tienes un hardtop. Y entonces es recogible hacia Lo puedes atrás. recoger con la mano, lo puedes recoger y abrir muy fácilmente. Es muy cómodo. Sí. La configuración que tiene este barco es de 3 camarotes, un baño, pero tienes la configuración también de 3 camarotes, 2 baños. 2 baños. En realidad se parece al mío. O sea, nada más que la escala es una escala Es una completamente... escala bastante el mayor. mío tiene 3 camarotes, igual que este. El mío tiene la cocina aquí. Bueno, nada más que llega a unos metritos, o sea, 1 metro nada más. Esto es una de esas cosas que seguro que alguno de nuestros seguidores se lo puede permitir. Bueno, hemos estado en alguno de estos de alguno de nuestros seguidores, pero... Entonces, ¿le cambias o no le cambias? Sí, y además es que me entra el mío dentro. Con viento. ¿Cómo que con viento? ¿Dónde está el viento? ¡Anda! Buah, qué chulo, ¿no? Esto es lo que me gusta a mí, las cosas que sirven para muchas cosas. Es un auxiliar inflable, con suelo inflable, y que también te sirve de vela ligera. Esto es Tigual, esto. este suena, había muchos anuncios del Tigual. Hay mucha Hombre, publicidad. esto para jugar. Esto ya es para jugar y esto sí que anda, esto ya es palabras mayores. Esto es mi deporte pendiente. Ahora no, y no es que no tenga el dinero, es que no tengo el tiempo. Pues este es guapo también, ¿eh? Y uno de estos tiene que correr, ¿eh? Sí. Hicimos un episodio, ¿no? De que salía Hicimos un uno de episodio estos. de cosas hinchables de este tipo. Mira. Yo quiero. Concedido. ¿Podemos? Podemos. Venga, vamos. Venga. Si tienen aquí un río, han construido un río. Yo igual en vez de una casa me compraba esta nave, cuando desmonten esto me quedo con el río o con la piscina con viento que tienen. Esa es la piragua Plegable, plegable, ¿no? de origami. Ah, pues tiene muy buena pinta, la verdad. Vamos a probarlas, a ver si nos podemos subir en uno. Vaya despliegues. Mucho más resistente de lo que me esperaba. La verdad es que es sorprendente, ¿eh? Es plegable. Y esta tiene hasta cubrebañeras, o sea, le puedes poner un cubrebañeras y cerrarla. De hecho, esta cierra Sí, hermética. sí. Y además pesa súper poco. O sea, pesa muy poco, la levantas con una mano sin problema.
Mira, ¿has visto qué guapo? ¿Para bucear? Pues yo quiero. Yo quiero. ¿Me dejarán a mí hacer esto? Qué molón, ¿no? ¿Quieres bucear? Yo quiero. ¿Me lo puedes conseguir? Yo me encargo. Toma la cámara, déjame que hable con un agente y ahora mismo vuelvo. Voy a cogerte la vez, ¿vale? Y ahora mismo para que puedas bucear, venga. Vale, venga. Ya está. ¿Ya está? ¿Ya Sí. voy a poder entrar? Te he conseguido el pack completo. Te van a bajar, te van a enseñar a hacer técnicas de supervivencia, cortar cabos, un montón de cosas. Wow. Te va a encantar. Mira, solo tienes que ir allí, a esas casitas. Tú di que eres David, de Low Cost Sailor, y ya lo tienen todo preparado, ¿vale? Vale, pues voy. Y lo gracioso de todo es que David no sabe que lo que va a hacer no es exactamente bucear, sino que va a hacer un photoshoot de mermaiding. Que si buscáis lo que quiere decir mermaiding en inglés es disfrazarse de sirena. Oye, tú querías bucear, ¿no? No sé si esto es lo que yo estaba buscando, ¿eh? Lo estás petando, ¿eh? Tienes al público aquí. La sirena del siglo. Reparte unas tarjetas. Oye, ¿qué tal la experiencia? Muy bien, sí. O sea, esto decías que era el buceo de los bomberos, me habías dicho. Tú querías bucear, ¿no? Pero ¿qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado? Bien, muy bien. Yo he visto que había que darle ahí para moverse, ¿no? Yo lo hacía mejor que la niña pequeña esa que había conmigo, ¿eh? O sea... Bueno, pues emprendemos el camino a casa después de 2 días muy intensos. Ahora mismo me puedo quedar dormido aquí mismo y todavía nos queda para llegar a casa unas cuantas horas de vuelos. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Me ha gustado, me ha encantado. Lo que pasa es que te desborda. O sea, hay tanto que hacer, tanto que ver, tanto que preguntar, que no te da tiempo, no puedes. Tienes que estarte los 10 días que dura la feria, tienes que estarte aquí si quieres aprender, probar y hacer de todo. Yo creo que esto es más si vienes a buscar algo en concreto. En plan, Sí, me claro. interesa, yo qué sé, buceo. Dices, vale, pues entonces vas a ver mogollón de cosas. Yo, por ejemplo, la próxima vez que venga diré, pues me interesa comprar un superyate, ¿vale? De 160 pies. Pues diré, pues voy ahí. Y entonces Vas ya voy a esa directo, sección, claro. sección y todo está mucho más acotado. Ya. Bueno, espero que habíais visto una pequeña muestra de lo que se ofrece aquí, de cómo están las novedades en el mundo de la náutica y en cualquier caso, pues espero que hayáis disfrutado. ¿El buceo qué tal? Intenso también, ¿Te ha gustado? también. ¿Te ha Sí, gustado? me ha gustado, pero no era lo que me habías vendido, ¿eh? O sea que muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, podéis contribuir y ayudarnos a seguir en marcha a través de nuestra cuenta en Patreon, que ya tenemos unos cuantos patrocinadores. Que salen por aquí, mira. Y en cualquier caso, nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Te he visto muy flojo, Me voy a dormir. muy flojo, de verdad, David. Yo creo que tienes que empezar a ir a hacer natación como yo, que aquí me tienes 2 días como loco andando y como un toro. Ahí está. Otro Düsseldorf me metía yo ahora. Pero tú no te has metido a la sirena. Quería verte yo después de meterte a la sirena.